gracias a Dios, qué bueno. Hoy podemos venir a buscar al Señor, leer su palabra, alabar su nombre. Hoy es día de resurrección, amén, y de eso vamos a estar hablando, de la resurrección de Cristo. Hemos estado hablando del camino de Cristo a la cruz del Calvario y hoy lo vamos a concluir esta serie hablando sobre su resurrección, la resurrección de Cristo. Pero mira que la palabra de Dios no nada más habla de la resurrección de Cristo, que es las primicias de las resurrecciones, sino que la palabra también nos habla de 7 resurrecciones que hoy estaremos hablando. Gloria a Dios, bienvenidos todos, Dios los bendiga, qué bueno que nos acompañen. Vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver lo que escribió Juan en el capítulo 20, versículo 1 al 9. Este Evangelio de Juan fue el último escrito, fue escrito por ahí del año 90 después de Cristo, amén. Este es un dato importante. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan se escribió en el año 90 y fue el último, amén. Es más, ya no había discípulos más que Juan, fue el último de los apóstoles con vida. Gloria a Dios. Y escribió Juan acerca de la resurrección de Cristo, porque él fue testigo, él estuvo ahí. Dice así, Juan 21:9, gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y al otro discípulo, sabemos que es Juan, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo estaba un poco más jovencito y corría más aprisa que Pedro, entró, tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, que Jesús tenía que resucitar. Hay textos paralelos a este texto de Juan 20 en los 4 evangelios, para que si quieren después los busquen. Marcos 16 del 1 al 20, Lucas 24, 1 al 12 y Mateo 28 del 1 al 15. Los 4 evangelios hablan acerca de la resurrección de Jesús. Ninguna otra creencia, ninguna otra fe, ninguna otra doctrina, ninguna otra religión, como quieran llamarle, solo la fe cristiana enseña que existió o existe un Mesías Salvador, amén, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, amén. No hay ninguna otra creencia, fe, religión que hable acerca de esto. Y además, la palabra de Dios, la escritura, la Biblia nos da la promesa de que también nosotros un día seremos resucitados, así como Jesús resucitó al tercer día. El camino, hemos estado hablando del camino por el cual cruzó Jesús hasta llegar a su crucifixión, muerte en la cruz, que hablamos la semana anterior, pero hoy vamos a concluir hablando de la resurrección, porque la muerte no pudo contener a Jesús. Jesús resucitó al tercer día. Hoy estamos concluyendo este tema, gloria a Dios, de lo que sucedió hace casi 2000 años. La muerte, la resurrección de Jesús, gloria a Dios. También se le conoce, hemos visto, como la Pascua, también conocida como la Semana Santa o la Semana Mayor, gloria a Dios. Y que lo importante,
como decíamos hace unos momentos, pues es la forma en que la celebramos. Podemos celebrar, recordar estos días, porque son días que merecen ser recordados, amén. Pero lo importante es el corazón que tengamos, que no nada más lo hagamos una vez al año, ¿verdad? Que no nada más la gente quiera santiguarse en estos días religiosamente, sino que realmente la muerte y la resurrección de Cristo sean parte fundamental en nuestras vidas, que lo celebremos todos los días. No nada más como la Navidad, ¿verdad? Como decíamos, llega la Navidad y todos se acuerdan de que Cristo nació, pasa la Navidad y ya se les olvidó que Cristo nació. Realmente no ha nacido Cristo en el corazón. Bueno, así es la Semana Santa. Realmente tiene que haber nacido Cristo en nuestro corazón, amén. Haber entendido, dice aquí que todavía los discípulos todavía no entendían, no habían entendido la Escritura. No les había caído el 20 de que Jesús tenía que resucitar. Y la resurrección es parte fundamental de la doctrina cristiana. Amén. Entonces, no se trata nada más de guardar días santos, ¿verdad? Ni de hacer muchas formas de tratar de celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor, sino es tratar de vivir lo que vivió nuestro Señor Jesús allí en la cruz, entenderlo y entender la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén, eso es lo importante. La palabra de Dios no nos enseña que tengamos que hacer ni penitencias, ni ritos, ni rituales, ni sacrificios en estos días, sino más bien la palabra de Dios nos invita a que conozcamos a Jesús, a que entremos en ese nuevo pacto que Jesús vino a establecer por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Que dejemos atrás nuestros pecados, que confiemos en que Jesús puede liberarnos de esos pecados, de esa vida en pecado, que nos arrepintamos, como comenzó Jesús a predicar: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio son nuevas noticias, buenas noticias, amén. Ese es el Evangelio, las buenas noticias que tienen que ver con que Cristo muere por tus pecados, por los míos, pero resucita para salvarnos al tercer día. Esas son las buenas noticias, y lo que quiere el Señor es sacarnos de esa vida de esclavitud, que ya no seamos esclavos del pecado, que seamos libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas, amén. Hemos compartido cómo el camino de Cristo a la cruz comenzó en el corazón de Dios desde antes de que el mundo fuera fundado, desde antes de que el hombre fuera creado. Ya Dios en su corazón tenía el que su Hijo tenía que ir a la cruz a morir por nuestros pecados, porque sabía que el hombre iba a fallar. Y entonces durante todos estos días, ¿verdad? Ya casi 2 meses hemos estado hablando de cómo fue el camino de Jesús a la cruz. Todo lo que tuvo que atravesar Jesús fue destinado, dijimos, como el Cordero de la Pascua, amén, el Cordero Pascual, aquel Cordero que tenía que ser sacrificado, amén, por nuestros pecados. Y enfrentó muchas cosas Jesús en su caminar. Enfrentó a la persecución religiosa de los fariseos, de los saduceos, desde el primer día que se levantó a predicar y ahí en la sinagoga, y Jesús les dijo que esa palabra de Isaías 61 se había cumplido. Desde ese día ya lo querían despeñar, lo querían aventar, no lo aceptaron. Su propio pueblo, el pueblo de Israel, los israelitas no lo aceptaron como su Mesías Salvador. Él sufrió el Getsemaní, como hemos aprendido, ahí la prensa de aceite, el día que Jesús tuvo que ser preparado para ir a la cruz, cuando se preparó ya en todos los sentidos para ir a esa cruz. Como una gran parte de sus discípulos lo abandonaron, uno lo traicionó, ¿sí? Y pues terminar pues esos 3 años y medio que Jesús tuvo como ministerio, pues terminarlo ahí crucificado en la cruz del Calvario. Y como dijimos hace unos momentos, ninguna otra religión, ninguna otra fe
como querramos llamarla, ninguna otra doctrina habla de que un día nació el Hijo de Dios en este mundo, que creció, que fue a una cruz y que resucitó al tercer día. Eso es lo extraordinario de la Biblia, de la palabra de Dios. Jesucristo es el único personaje en la historia humana que ha profetizado de su propia muerte, cómo moriría Jesús. Él les dijo claramente cómo iba a morir en una cruz, pero también profetizó antes de morir de que Él resucitaría de entre los muertos, y les dijo exactamente el día que Él iba a resucitar, al tercer día, como sucedió. Amén. Y por esto, por esta convicción, Jesús es el único personaje que ha partido la historia de la humanidad, del hombre, en dos. Hoy se habla de que es antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Y miren, con respecto a la resurrección, las Escrituras no dicen que haya habido ni 1, ni 2, ni 4, ni 20, ni 100 testigos de esa resurrección. La palabra de Dios dice que hubo cientos de testigos que testificaron acerca de la resurrección de Cristo. De entrada, los 4 discípulos que escribieron los evangelios, ellos testifican de la resurrección. 2 estuvieron ahí, 2 no estuvieron ahí, pero dan testimonio de que Cristo resucitó. Dice la palabra que por lo menos más de 500 fueron testigos cercanos de este evento que fue la resurrección. 500 personas por lo menos testificaron que Cristo resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Por si alguien tenía duda de que, que pues, quién sabe si Cristo resucitó. Bueno, aquí dice la palabra, 1 Corintios 15, versículos 3 al 8. Escribió Pablo, que no estuvo ahí en la resurrección directamente, que fue tocado por Jesús posteriormente, pero dice así la palabra: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales, dice, muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, murieron o durmieron en Cristo Jesús. Dice, después apareció a Jacobo, a Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, refiriéndose a él, a Pablo, dice, me apareció a mí. O sea que Pablo no fue testigo directo de la resurrección de Cristo, sino que, como está registrado en el libro de los Hechos, un día iba camino a Damasco el apóstol Pablo, y Cristo mismo se le aparece a Pablo en el camino, y habla con Pablo y le dice: Pablo, pues Saulo se llamaba en ese momento, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y inmediatamente Pablo reconoce que Dios estaba hablando con él, y entiende que Jesús es Dios, es el Cristo, es el Mesías, y ese evento cambia, transforma la vida del apóstol Pablo. Deja de ser un perseguidor de cristianos. ¿Para qué? Para convertirse en uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana. A Jesús, dice la palabra que lo habían sepultado en un sepulcro que era virgen, que era propiedad de uno de los miembros del Sanedrín, que se llamaba José de Arimatea, que era un hombre rico, y esto pues para que también se cumpliera otra profecía, que dice la palabra que entre los ricos fue su sepultura. O sea, le tuvieron una sepultura virgen a Jesús para depositarlo ahí después de su muerte. Pero cuando fueron, leíamos en la palabra, cuando fue a buscarlo María Magdalena en primer lugar, y posteriormente corrieron Pedro y Juan a buscar el cuerpo de Cristo, dice la palabra que la tumba estaba vacía.
Gloria a Dios, la tumba estaba vacía, ya no estaba Jesús en ese lugar. Dice que su sudario estaba bien acomodadito, dice que las vendas también estaban en un lado, y pues el hecho de que Jesús no estuviera ahí en la tumba y que la tumba estuviera vacía, simboliza su triunfo, su victoria sobre la muerte. Amén. La tumba no pudo retener al Mesías, a Jesús, el verdadero Mesías. No hay otro judío en la historia que sea más famoso que Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la tumba no pudo retenerlo. Gloria a Dios. El sudario, las vendas con que Jesús había sido sepultado, dice que estaban muy bien ordenaditas, muy bien acomodadas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y por medio de la resurrección de Cristo, Dios nos habla de que Él quiere poner orden en nuestra vida. Gloria a Dios. Eso nos habla la resurrección. La muerte de Cristo trae perdón a tu vida. Cuando tú la recibes, cuando recibes la sangre de Cristo, cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, eso te va a traer salvación. Pero la resurrección de Cristo, el que tú camines con Cristo, tiene que traer orden a tu vida. Dios quiere ordenar nuestra vida, quiere que ordenes tu vida. Gloria a Dios. Eso significa también la resurrección de Jesús. Aparte de darnos vida, Dios quiere traer orden a nuestra vida. Dicen los historiadores que el hecho mejor documentado en la historia es precisamente la resurrección de Jesucristo. Dios Padre tuvo mucho cuidado que así fuera, como escribió aquí el apóstol Pablo, que el Señor se le apareció a más de 500, o sea, para que no tengamos duda, porque aún los discípulos dice que dudaban. Estaban ahí, dice que Tomás no estaba un día con ellos y Jesús se les apareció, y después ya vino Tomás y seguía sin creer, y estaba ahí el maestro, estaba Jesús ahí entre ellos, se les había aparecido por segunda vez. Tuvo que tocar sus manos, meter sus dedos ahí al costado del cuerpo de Jesús, de un cuerpo ya glorificado, pero bueno, quedaron ahí las marcas de Jesús en ese cuerpo. Son marcas que quedaron ahí eternas. Dice que un día Jesús se le presentará a su pueblo Israel, y dice que su pueblo Israel le verá las manos, verá las marcas en las manos, en su costado, y dice que también van a creer un día de que Jesús es el verdadero Mesías. Gloria a Dios. La doctrina entonces de la resurrección es fundamento básico del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la fe cristiana. Es un fundamento básico, la resurrección. Por eso debemos entenderla, debemos estudiarla, amén, debemos creerla. Dice 1 Corintios 15, 14 al 17, si gustan acompañarme. Ahí dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe o nuestra fe es vana, aún, dice, está en sus pecados. O sea que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Y si Cristo no hubiera resucitado, bueno, pues entonces no se hubiera cumplido la palabra. Vana sería nuestra fe. Entonces, pues ¿para qué seguir con Cristo? ¿Para qué seguir a Cristo si Él dijo que iba a resucitar? Pero sí, Él resucitó, y hay muchos, cientos y miles de testigos que testifican que Cristo sí resucitó. Amén. Que Cristo sí resucitó. Y Jesús, después de tratar con Tomás, ¿verdad?, que había creído por haber visto, pues Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Amén. O sea que el cristiano
los cristianos caminamos por fe, gloria a Dios. Creemos y después vemos, amén. Creemos y entonces Dios pone por medio de su Espíritu Santo en nosotros esa convicción de que Cristo vive, de que Cristo resucitó, de que Cristo cumple su palabra, que dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos o de nosotros, amén. Cristo está aquí en medio de nosotros porque habemos más de 2, gloria a Dios, que estamos compartiendo, predicando de su palabra, y eso lo tenemos que creer, amén. Cuando creemos, entonces esa resurrección viene a ser parte fundamental de nuestra vida. Entonces, como cristianos sabemos muy bien que la muerte física no es el fin de la existencia del ser humano. El ser humano han sido enseñado de que muere físicamente y ahí se acabó la vida. En las tumbas de los hombres, ¿verdad? Creyentes, no creyentes, sobre todo, escriben los epitafios, murió en paz, o dicen, ¿verdad? Escriben ahí en los periódicos, en otros lados, que duerma en paz, ¿verdad? Como que ya la vida se acabó para siempre, que ya vivió su vida 70, 80 años, como dice la palabra, los que más, pero pues ya murió y ahí se acabó todo. Pero nosotros sabemos que con la muerte no se acaba la existencia. Yo diría mejor, más bien que comienza ahí la existencia cuando el hombre muere. Por eso es importante que nuestra fe esté puesta en Jesús antes de morir, porque de ahí depende nuestra salvación, depende nuestra posterior resurrección. Amén. Entonces, vamos a ver cómo en las Escrituras, y me tengo que ir un poco rápido en esto, hay varias resurrecciones, comenzando por la de Jesús, que es la principal de las resurrecciones. Jesús es las primicias, fue las primicias de los que resucitaron, y es necesario que conozcamos estas 7 resurrecciones que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, la primera, pues ya la vimos, es la resurrección de Jesús, constituye el modelo, las primicias de la primera resurrección. Amén. Las resurrecciones que existieron previamente durante el ministerio de Jesús, que fueron 3, ¿sí? Que fueron la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Esas fueron resurrecciones tan solo temporales. ¿Por qué? Porque ellos más tarde volvieron a morir. Por eso Jesús sí es las primicias de la resurrección. Jesús es el primero en resucitar ya con un cuerpo transformado, renovado. Fueron esas resurrecciones anteriores que Jesús mismo propició, fueron tan solo una señal y una confirmación de que Cristo era la resurrección y la vida, como así se lo dijo el Señor a Marta y a María. Si creen, ¿verdad? Si creen, yo soy la resurrección y la vida. Porque ya le decían, bueno, pues es que Marta le decía, bueno, pues sí sabemos que va a resucitar Lázaro en el día postrero, ¿no? Yo soy, Jesús le dijo, la resurrección y la vida, y como prueba de eso, resucitó a Lázaro, que ya tenía 4 días ahí muerto en la tumba. Dice 1 Corintios 15:20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Cabe mencionar que dentro de las fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel, la tercera fiesta es la fiesta de las primicias, amén. Y que en el orden de las fiestas, recordemos que las 7 fiestas hablan de Jesucristo. Comenzó con la fiesta de la Pascua, amén, que se celebró en días pasados. Después siguió la fiesta de los panes sin levadura, que fue el día de ayer. Pero hoy el pueblo de Israel está celebrando la fiesta de las primicias. Precisamente, ¿por qué? Porque como hablan todas las 7 fiestas acerca de Cristo, bueno, la fiesta de las primicias habla de la resurrección de Jesucristo. Fue el primero en resucitar. Amén. Gloria a Dios. Esta fiesta de las primicias ocurría la mañana siguiente
de los días tanto de reposo, tanto de la Pascua y de los panes sin levadura. Entonces, la primera resurrección es la de Cristo y es la resurrección de las primicias. Posterior a la resurrección de Cristo y de Jesucristo, y como está escrito en Mateo 53, dice la palabra que algunos creyentes santos, salvos del Antiguo Testamento, resucitaron y salieron de sus tumbas, apareciendo a muchos en Jerusalén. ¿Para qué? Para ratificar que Jesús era el Mesías. Estas resurrecciones que sucedieron posterior a la resurrección de Cristo también fueron temporales, porque esos que salieron de las tumbas, al igual que Lázaro, volvieron a morir, al igual que la hija de Jairo, volvieron a morir. Simplemente fueron como un testimonio de que Cristo había resucitado y que eran las primicias. Gloria a Dios. Si entendemos este punto, es bien importante que lo entendamos. La tercera resurrección que está registrada en la Biblia y que es la próxima resurrección será la de los redimidos en Cristo, que durmieron, que murieron con fe y esperanza, con su fe y esperanza puesta en Cristo. Y esto durante los últimos 2000 años. Empezando desde, entiendo yo, desde el Esteban, que fue el primer mártir cristiano, hasta el día de hoy, los que hayan muerto en Cristo Jesús, verdaderamente los que hayan muerto en Él, amén. Dice la palabra que serán resucitados en un evento que también la palabra de Dios llama el arrebatamiento, y eso lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, como está escrito. Dice así la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Esa es la tercera resurrección que está descrita en la palabra, y es la próxima resurrección que va a suceder. ¿Cuándo va a ser? Bueno, dice que cuando Cristo descienda del cielo, dice con voz de mando, gloria a Dios, con voz de arcángel, sí, traerá, yo creo que también ahí será ayudado ahí o será seguido por sus arcángeles. Dice, y con trompeta de Dios, o sea que Dios mismo tocará esa trompeta, Cristo mismo la va a tocar. Dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la siguiente resurrección. Los que hayan muerto en Cristo durante los últimos 2000 años y los que estemos vivos en ese momento, dice que seremos transformados, no pasaremos por el evento de la muerte física, sino que en ese momento el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero la siguiente resurrección que quiero que entendamos es la del evento del arrebatamiento. Gloria a Dios. Todos los que hayan muerto en Cristo Jesús durante los últimos casi 2000 años resucitarán en Cristo Jesús. Esa es la tercera resurrección, y esta es la que viene, es la próxima. Pero no acaba ahí, porque hay más resurrecciones. Dice la palabra también que habrá 2 testigos de Dios que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, ese no lo vamos a buscar por falta de tiempo. Eso Dios levantará en el tiempo de la tribulación de los 7 años que serán posteriores al evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo y de la resurrección que acabamos de hablar hace unos momentos, de los muertos en Cristo que murieron durante los últimos 2000 años. Amén. Posterior a esa resurrección, sí, dice que Dios levantará a 2 testigos para que prediquen durante la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, que entendemos que pudieran ser estos 2 testigos, sean Elías y Moisés, amén, quienes estuvieron también en el evento de la transfiguración, y que dice que serán levantados con poderes sobrenaturales en ese tiempo, en esos 3 años y medio, y que proclamarán el evangelio de Cristo al pueblo de Israel,
para que se arrepientan y acepten al verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Dice que estarán profetizando durante 42 meses, 1260 días, esto es 3 años y medio, amén. De la primera parte de la semana 70 ellos estarán afuera del templo, que será ya construido en breve por el pueblo de Israel. Y dice la palabra que al terminar su ministerio, al terminar su tiempo de profetizar, dice que serán muertos, pero que a los 3 días y medio serán ellos resucitados y serán llevados directamente al cielo, amén, como un testimonio al mundo entero, porque el mundo entero lo va a ver, amén. Entonces esa es la cuarta resurrección que nos habla la palabra de Dios, la resurrección de los 2 testigos que profetizarán durante 42 meses de la primera parte de la tribulación, amén, y que serán muertos, pero que dejarán sus cuerpos ahí tirados, pero que el Señor dice que pondrá espíritu en ellos y los resucitará y los llevará al cielo como testimonio al mundo entero. Gloria a Dios. Entonces ya llevamos ahí 4 resurrecciones, vamos a la quinta resurrección. La quinta resurrección nos habla de los muertos martirizados en el tiempo de la tribulación, que dice la Escritura que serán resucitados en la segunda venida de Cristo para que reinen con Cristo durante los 1000 años de su reinado en la tierra. Amén. Esa quinta resurrección la vamos a encontrar en Apocalipsis 20. Esa sí la vamos a leer, Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Amén. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Estos son los muertos que serán martirizados durante el tiempo de la tribulación. Cuando comience el tiempo de la tribulación, terminará el tiempo de la gracia, y el que quiera salvarse tendrá que hacerlo con base a su esfuerzo propio, tendrá que guardar su fe hasta el fin, dice ahí Jesús en Mateo 24. Y dice la palabra que los que mueran martirizados, que no se dejen sellar con la marca de la bestia y que no adoren a la bestia, dice que serán resucitados. Esa es la quinta resurrección, la de los muertos que mueran como mártires durante la tribulación. Por eso la invitación es hoy, que estamos todavía en el tiempo de la gracia, para que aceptes a Cristo, amén, para que vivas con Cristo, para que camines con Cristo, gloria a Dios, para que en el día del arrebatamiento te vayas con la iglesia, amén, y no tengas que pasar el tiempo de la tribulación aquí en el mundo, amén. Pero de todas formas, los que se queden y quieran salvarse, pues tendrán que hacerlo con base, repito, a sus propios esfuerzos. Hasta el final tendrán que guardar su fe, no adorando a la bestia, a su imagen, como está escrito ahí en Apocalipsis 13, gloria a Dios. Y ellos tienen también la promesa, dice la palabra, que serán resucitados cuando venga Cristo en su segunda venida. Gloria a Dios. Al finalizar los 7 años de la tribulación, ellos serán resucitados para que gobiernen con Cristo durante 1000 años. Ese será su recompensa, en base a su martirio, a su esfuerzo de no haberse dejado sellar con la marca de la bestia, que quiero decirles que ya está muy pronto a surgir en el mundo el anticristo, la marca de la bestia. Por eso es importante que ya estemos listos, porque Cristo ya viene muy pronto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa fue la quinta resurrección. Vamos a la sexta, que está escrita en la palabra de Dios. Dice que la sexta resurrección será la de los santos del Antiguo Testamento, que serán resucitados al final del periodo de la tribulación.
a fin de que reinen con el Mesías, amén, en su reino de 1000 años. Gloria a Dios. Esa es la sexta resurrección, la de los santos que murieron con su fe puesta en el Mesías Jesucristo, que serán resucitados, como está escrito ahí en el libro del profeta Daniel, que el Señor los va a resucitar con su segunda venida, y que ellos, por haber muerto en la fe del Mesías que todavía no había venido en ese tiempo, pues ellos serán resucitados. ¿Para qué? Para que gobiernen con Cristo durante los 1000 años. Gloria a Dios. Esa es la sexta resurrección. Ahí estarán los profetas del Antiguo Testamento. Entiendo que también estará el profeta Daniel, el profeta Elías, el profeta, bueno, en el caso de Elías, pues Dios lo va a utilizar porque él no murió, más bien él fue llevado. No, ahí sí, perdón, no fue Elías, quería decir Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos los que murieron, todos los profetas, Oseas del Antiguo Testamento, bueno, ellos van a resucitar precisamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la sexta resurrección. Y pasamos a la última resurrección, a la séptima resurrección, que esa será al final de los 1000 años del reinado terrenal de Cristo en la tierra. Habrá la última resurrección de los que no fueron salvados por Cristo. Amén. Habrá una resurrección para los que no fueron salvados por Cristo. Por eso les digo que la muerte no es el fin, ¿sí? El problema ahí está, que si mueres sin Cristo, un día será resucitado, pero no para estar con Cristo, para estar con Dios, sino para ser condenado. Ahí estarán todos los que se han perdido en todas las épocas. Un día, dice la palabra, al finalizar los 1000 años, dice que habrá una resurrección, que la palabra de Dios la llama el juicio del gran trono blanco, y que serán resucitados todos los muertos que murieron sin Cristo, para ser llevados al gran juicio del trono blanco, en donde serán condenados por la eternidad a pasar en el lago de fuego. Como dice, lo vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Gloria a Dios. Esa es la séptima y última resurrección. Dice, y vi, escribe el apóstol Juan, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, el Señor hará cielos nuevos, tierra nueva. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Serán juzgados conforme a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron también lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa será la última de las resurrecciones, la del gran trono blanco, que está reservada esta para los que hayan muerto sin Cristo. Por eso dice la palabra que estarán ahí grandes y pequeños, o sea, desde reyes, presidentes, ¿verdad?, ricos y esclavos, pobres, quien sea, quien haya muerto sin Cristo, dice que serán juzgados según sus obras. Por eso es tan importante recibir a Cristo en nuestras vidas, porque cuando tú recibes a Jesucristo, Dios te va a limpiar de todos tus pecados, y Dios verá la sangre de Cristo sobre tu vida. Y ese ángel de la muerte que pasaba ahí para matar a los primogénitos ahí en Egipto,
pues dice que también es ese ángel, ¿verdad? Es como Dios viendo la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y nos limpia de todo pecado, de todas las obras malas que hayamos hecho, Dios las limpia por medio de Jesucristo cuando lo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando hemos resucitado conjuntamente con Cristo. Amén. Pero aquellos que no resucitaron con Cristo, dice que un día los libros serán abiertos y conforme a todas sus obras que están ahí escritas, ¿sí? Porque no crean que a Dios se le olvida, ¿sí? A Dios no se le olvida nada, gloria a Dios. Lo único que nos puede quitar el pecado es la sangre de Cristo. Pero si la sangre de Cristo no quita el pecado de tu vida, entonces tú serás juzgado conforme a tus obras. Y dice que el mar entregará a los muertos, la muerte y el Hades va a entregar ese día a los muertos, serán resucitados, pero ¿para qué? Para condenación, para la segunda muerte, para ser lanzados a un lugar que se llama el lago de fuego. Y esa es la última de las resurrecciones, que yo les invito en este día a que no participen en esa resurrección. Miren, para concluir, vamos a ver que en la Biblia hay dos clases de resurrecciones principalmente. Hoy vimos las 7, pero las podemos dividir en dos clases de resurrecciones. La resurrección de los salvos, ¿sí? Esa es una clase de resurrección, y la resurrección de los perdidos, que es para muerte, que es para condenación, es para una segunda muerte. La promesa de la resurrección para los creyentes en Cristo es una promesa de resurrección de consuelo, de paz, de bendición, de felicidad. Es más, la palabra cielo significa eso, significa felicidad. El día que partamos con Cristo y vayamos con Cristo al cielo, que venga por nosotros, nos va a llegar a un mundo a un lugar de felicidad. Es felicidad. Eso es una de los de los sinónimos de la palabra cielo. Es felicidad. Gloria a Dios. Ahí esa es la promesa de resurrección para los creyentes en Cristo. Ir al cielo, ir a un lugar de felicidad, tener consuelo y confianza, habitar con Dios, con el Creador durante todos los siglos de los siglos, estar con Él. Amén. Esa es la resurrección para los creyentes en Cristo. Pero la otra resurrección es para los no creyentes en Cristo, para los incrédulos. Porque el mayor pecado, quiero decirte, el mayor pecado que pueda cometer una persona no es el que haya matado a 1000 o a 2000 personas o a una persona o que haya mentido. El mayor pecado del hombre es no haber creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces los incrédulos, dice que serán resucitados ellos para una muerte eterna, y la muerte eterna es una muerte que tiene que ver con la separación de Dios. Es una separación. La resurrección de los muertos sin Cristo serán resucitados para ser separados eternamente, para sufrir sin el Dios creador por los siglos de los siglos, y no habrá descanso para ellos, como dice la palabra de Dios. Entonces, dos tipos de resurrecciones: la resurrección de los creyentes en Cristo y la resurrección de los que no creyeron en Cristo. En eso podemos resumir todas estas 7 resurrecciones que hemos hablado el día de hoy. Entonces aquí la pregunta es: ¿en cuál de esos dos tipos de resurrección quieres tú participar? ¿En cuál quieres participar? ¿En la resurrección de los justos o en la resurrección de los perdidos? Esa es la decisión que tú y yo podemos tomar el día de hoy. Amén. Hoy puedes tomar la decisión de resucitar en Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres resucitado, tú vas a resucitar. Amén. Si decides caminar con Cristo, no apartarte de Cristo, amar a Cristo, amén, vas a tener el consuelo, la bendición
la promesa de que vas a resucitar como parte de los salvos en Cristo Jesús. Amén. La resurrección de los justos. Dios, Cristo, el Padre, te justifica por medio de la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, esa es la invitación que Dios nos hace en este día, en que seamos parte de esa resurrección de los justos. Gloria a Dios. Y eso solamente lo podemos lograr por medio de arrepentirnos, de creer, de poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Para un día ser resucitados con Él. Porque Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Entonces, pues la invitación es para que todos aceptemos hoy a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que creamos que Él resucitó de los muertos y que creamos que Él un día nos va a resucitar con los justos para estar con Él por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces te voy a invitar a que hagamos una oración para terminar. Gloria a Dios. Y pues darle gracias a Dios porque Cristo las primicias resucitó hace casi 2000 años y podemos poner toda nuestra confianza en esa resurrección. Hay muchos testigos que testifican que Cristo sí resucitó, porque el enemigo pues quiere engañarnos, decirnos que Él no resucitó, pero sí, Cristo sí resucitó de los muertos y Él te promete que si tú lo aceptas hoy, Él te va a resucitar también con Él un día, para que estés con Él por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Padre, te queremos dar gracias en esta hora, gracias por este tiempo que nos has hablado, gracias Señor Jesús por tu resurrección. Hace casi 2000 años que tú resucitaste de entre los muertos, Señor. Queremos darte gracias por ello. Gracias, Señor, porque cumpliste tu promesa que resucitarías al tercer día. La tumba estaba vacía, la piedra estaba removida, Señor. Tú te manifestaste durante 40 días a tus discípulos, a mucha gente. Te apareciste a más de 500, como está escrito, Señor. Muchos fueron testigos de tu resurrección, Señor. Y hoy, Señor, creemos en esa resurrección. Gracias te damos. Hay 4 evangelios, Señor, que constatan, 4 testimonios que constatan que tú resucitaste de entre los muertos. Y dice tu palabra, dice la ley, que con 2, Señor, con 2 testimonios se confirma, Señor, toda la ley. Y tú tienes todavía muchos más, Señor, testigos de tu resurrección. Te damos gracias, Señor. Testificamos de tu resurrección, creemos en ella, Señor, y queremos, Señor, resucitar en la resurrección de los justos. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Si no te habíamos aceptado, si no te había aceptado, yo quiero aceptarte hoy, Jesús, como mi Señor, mi Salvador. Gracias, Jesús, que he pasado de muerte a vida. Me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados por medio de tu sangre preciosa que quita todo el pecado. Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado. Señor, recibo esa sangre preciosa sobre mi vida y te doy gracias, Señor, y creo que un día voy a resucitar contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser parte de la resurrección de los justos, Señor. Gracias te damos. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por todos los siglos. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. La paz de Cristo. Y nos estaremos viendo pronto. Hoy con esta enseñanza acerca de la resurrección terminamos esta serie de el camino a la cruz de Jesús. Amén. Y recuerde que la Semana Santa no se termina hoy. La Semana Santa es todos los días. Amén. Porque Cristo murió y Cristo resucitó. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Shalom. Gloria a Dios. Aleluya.